Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento
trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando
cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia.
No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia.
qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño y qué no deberías sacrificar nunca. Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el balón de oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia.
escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir.
Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien. Hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites,
el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de
la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad.
empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el balón de oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias.
Ya no basta con jugar bien. Hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada
tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras,
donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca?
Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el balón de oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El balón de oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes.
las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. A
Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande.
El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse.
El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial.
esfuerzo como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta.
la idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia, los escenarios se amplían, las canchas son más grandes, las luces más fuertes, las expectativas más altas, pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene, aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba, la amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no se miden por lo que se gana, sino por en quién te conviertes al perseguirlos. En un barrio donde las tardes huelen a polvo y a pan recién horneado, comienza esta historia. No hay estadios gigantes ni cámaras encendidas, solo una cancha irregular marcada con piedras, donde el tiempo parece detenerse cada vez que una pelota rueda sobre la tierra. Allí nace el sueño que da nombre a esta historia, el Balón de Oro. Desde muy temprano entendemos que este no es solo un objeto ni un trofeo. Es una idea, un símbolo que representa la esperanza, el esfuerzo y la promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, puede cambiar su destino con disciplina y pasión. Para quienes crecen rodeados de límites, el balón se convierte en una puerta invisible hacia algo más grande. El protagonista de esta historia es un joven que aprende pronto que el talento por sí solo no es suficiente. Cada día empieza antes del amanecer. Mientras la ciudad despierta lentamente, él ya corre, entrena, cae y se levanta. El sonido de sus pasos se mezcla con los primeros ruidos del mercado, con voces que anuncian frutas, con motores viejos que arrancan con dificultad. El mundo sigue su curso, pero él sigue el suyo. La familia juega un papel esencial, no desde la perfección, sino desde la realidad. Hay apoyo, pero también dudas. Hay cariño, pero también miedo. Porque soñar cuesta, y más aún cuando el sueño parece demasiado
demasiado grande para el lugar del que vienes. Cada mirada silenciosa, cada consejo no dicho, pesa tanto como los aplausos que aún no llegan. Con el paso del tiempo, el fútbol deja de ser solo un juego. Se convierte en una responsabilidad. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido una oportunidad. El protagonista empieza a entender que el camino hacia algo extraordinario está lleno de momentos ordinarios. Repetir, insistir, fallar, corregir. Nadie ve esas horas invisibles, pero son las que construyen todo lo demás. Aparecen figuras clave en su recorrido, un entrenador que no promete gloria, sino trabajo. Compañeros que comparten el mismo campo, pero no siempre el mismo destino. Rivales que obligan a crecer. Cada encuentro deja una lección, incluso cuando el marcador no acompaña. Porque en esta historia, ganar y perder no son opuestos, sino partes del mismo aprendizaje. El Balón de Oro empieza a escucharse como un rumor lejano, no como una meta concreta, sino como una posibilidad. Algo que existe en otro nivel, reservado para quienes logran resistir cuando la presión aumenta. La idea del reconocimiento trae consigo nuevas exigencias. Ya no basta con jugar bien, hay que sostenerlo, repetirlo, demostrarlo una y otra vez. La narración avanza entre entrenamientos intensos, viajes largos y decisiones difíciles. El cuerpo se cansa, la mente duda. Hay momentos de soledad incluso rodeado de gente. Porque perseguir un sueño a veces significa caminar en dirección contraria a quienes amas. Y esa distancia, aunque necesaria, duele. El entorno cambia. Los escenarios se amplían. Las canchas son más grandes. Las luces más fuertes. Las expectativas más altas. Pero el protagonista sigue siendo el mismo en esencia. Aún recuerda de dónde viene. Aún siente el peso de cada paso que lo trajo hasta aquí. Ese recuerdo es ancla y motor al mismo tiempo. La presión externa crece, las opiniones se multiplican. Algunos ven un futuro brillante, otros esperan el error. La narrativa del éxito se construye rápido, pero se rompe con facilidad. En medio de ese ruido, el protagonista aprende una lección crucial. Escuchar demasiado puede ser tan peligroso como no escuchar nada. El Balón de Oro, como concepto, empieza a transformarse. Ya no es solo un premio al final del camino, es una prueba constante de carácter. Porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo, cuando todo parece empujarte a cambiar. Las relaciones se ponen a prueba. La amistad, la lealtad, incluso la identidad. El fútbol, que al principio era libertad, a veces se siente como una jaula. Y ahí surge la pregunta central de esta historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño? ¿Y qué no deberías sacrificar nunca? Sin revelar giros ni desenlaces, la historia avanza hacia un punto donde cada decisión importa, donde el pasado y el presente se miran de frente, donde el Balón de Oro deja de ser un objeto distante y se convierte en un espejo. Refleja no solo el talento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Esta narración no trata únicamente de fútbol, trata de identidad, de origen, de la tensión entre ambición y raíces, de lo que significa triunfar sin perderse. El balón rueda, sí, pero lo que realmente se mueve es el interior de quienes lo persiguen. El Balón de Oro es una historia sobre crecer, resistir y elegir. Sobre entender que el verdadero valor no siempre brilla como el metal, pero pesa mucho más. Y aunque el destino final no se revele aquí, el viaje en sí deja claro que algunos sueños no